El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN este viernes 17 de enero por la situación de violencia que se vive en el Catatumbo. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. En Red Más Noticias hablamos con el alto comisionado, quien aseguró que las acciones del grupo armado son un golpe contra la paz. Claro, una suspensión, la paz nunca puede cerrar totalmente las puertas. Siempre, digamos, habrá la posibilidad para que la presión internacional, la presión de sus propias bases, generen una nueva reflexión e incluso, digamos, el cambio en la dirección de las personas que actualmente comandan a esa organización. Patiño también habló de la traición del ELN con ellos mismos y aseguró que la paz no está quebrantada. El ELN se ha traicionado a sí mismo y eso es, digamos, su mayor delito. La falta de coherencia es lo peor que le puede ocurrir a una organización que se llama revolucionaria, pero eso no significa que la paz total, digamos, esté quebrantada. Seguimos absolutamente claros en muchos procesos donde lo fundamental es la transformación territorial y lo fundamental es despertar la acción mucho más activa de las comunidades en regiones duramente castigadas por el conflicto o por el abandono del Estado. Por su parte, el Ministerio del Interior se volvió a referir a la situación del Catatumbo, diciéndole al ELN que tiró a la caneca de la basura la posibilidad de hacer la paz. Los señores del ELN han cometido crímenes de guerra en esta incursión. Los señores del ELN son unos bárbaros. Los señores del ELN han tomado la decisión unilateral de romper los diálogos de paz con el gobierno nacional. El ELN nuevamente tira a la caneca de la basura la posibilidad de hacer la paz en Colombia. El ELN negó en un comunicado su participación en el asesinato de la familia López Durán, en la que murieron la pareja de esposos y su hijo de 6 meses. Informamos que el ELN no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. Denunciamos ante el pueblo de la región que la acción fue perpetrada por integrantes del denominado Frente 33 de las extintas FARC, al tiempo que nos comprometemos en dar con los responsables del crimen. Y en este mismo comunicado, la guerrilla asegura que van a mantener las banderas en alto. Varias son las consecuencias que, según exmilitares expertos en conflicto interno, traerá la suspensión de los diálogos con el ELN. Siendo esta una guerrilla que por décadas ha postergado las negociaciones de paz con diferentes gobiernos, se prevé un aumento en las acciones bélicas y afectaciones directas a la población civil. El anuncio del presidente Petro de suspender los diálogos con la guerrilla del ELN demuestra, según expertos analistas en conflicto, que el concepto de paz total quedó mal planificado desde el inicio. Según Carlos Javier Soler, estudioso en la materia, un ejemplo claro es que después de 2 años y medio de transcurrido el actual gobierno, no ha sido posible mantener los acuerdos de manera consecutiva, ya que tanto con disidencias como con el ELN se han suspendido en diferentes ocasiones debido a acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública. ¿Qué quedó mal en la paz total? La paz total quedó mal no en el concepto de paz total, el cual yo comparto. No hubo unos protocolos de verificación de violación al cese al fuego. Para Soler, una de las decisiones más desacertadas que ha tenido el gobierno en estos 2 últimos años ha sido la ausencia de mecanismos de monitoreo con los que se debió hacer estricto seguimiento a las violaciones de los grupos ilegales e incluso de la fuerza pública. Tercer tema muy delicado, que no hay un despliegue de un mecanismo de monitoreo y verificación, es decir, la población quedó tirada. Cuarto tema, la fuerza pública se amarró. ¿Por qué? ¿Por qué amarran la fuerza pública? Porque el decreto les prohíbe hacer operaciones ofensivas, es decir, les dice que se queden en lo defensivo, defiéndanse. La falta de control sobre las llamadas ETCR, espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde permanecen los firmantes de paz, ha sido otra de las grandes falencias de la paz total. La población civil queda expuesta a los firmantes del acuerdo de paz que hay que proteger bajo la dinámica y que no hayan seguido delinquiendo y que no nos vayamos a enterar luego de que es que estos grupos eran firmantes, estaban por allí haciéndole temas de inteligencia, observación, milicias. Eso hay que verificarlo muy bien, pero nadie los está controlando. Por todo lo anterior, señala el analista que la decisión del presidente de suspender los diálogos no solo era previsible, sino que traerá serias consecuencias.
Esto se veía venir mal, lo llevo diciendo hace 2 años, por falta de método, no por falta del tema de paz total. Y por último, la pregunta de qué pasa con el rompimiento del proceso de paz o congelamiento, dice el presidente. Pues allí hemos visto que comienzan con esto ya lo han dicho varias veces, realmente no se rompe. Cuando al fin se rompe, pues se generan problemas muy delicados, la población queda en medio y la fuerza pública tiene la obligación constitucional de protegerlo. Añadió que sin duda la ola de muertos será algo inevitable, situación que redundará en un sinnúmero de demandas contra el Estado. Y el país político también reaccionó al anuncio del gobierno de suspender los diálogos con el ELN. Desde la oposición advirtieron que es una decisión tardía, pues según ellos esta guerrilla se ha fortalecido, mientras que desde sectores gobernistas reconocieron que no hay voluntad de paz en ese grupo armado. Las organizaciones armadas, incluidas el ELN, que hoy se encuentran en mesas de diálogo con este gobierno nacional que tiene el compromiso firme de erradicar las causas del conflicto armado en Colombia, tienen que decidir, tienen que comunicarle al país, tienen que expresarle al país su voluntad inequívoca de paz. Qué tarde se dio cuenta de la falta de voluntad de paz del ELN, que lleva 6 ciclos, 30 meses, varios meses de un cese bilateral que han irrespetado, que para lo único que ha servido es para fortalecerse. En términos generales significa pues que la política de paz total prácticamente fracasó. Fue una política que yo apoyé porque en las regiones siempre será mejor abreviar el sufrimiento de la gente y no tener un conflicto armado, pero las circunstancias ya no daban para eso. Le corresponde al gobierno nacional retomar la seguridad en todo el territorio nacional, porque sin duda alguna, en la aplicación de la fallida paz total, los únicos que han logrado fortalecerse en hombres, en armas y en abarcar más territorio han sido los grupos al margen de la ley. Es una muestra clara que el ELN nunca ha tenido voluntad de paz, que se burla de los colombianos. Son muchos los procesos de paz con esta guerrilla que han fracasado porque ellos se burlan de los colombianos. Hay que decir que la fuerza pública no se ha fortalecido en este nivel. Por el contrario, sentimos los colombianos que esa política de diálogo no ha ido de la mano con un fortalecimiento de una fuerza militar y de policía que vaya a la ofensiva. Y luego de la decisión del presidente de suspender la mesa de diálogos con el ELN por segunda vez, la delegación de paz del gobierno se pronunció y afirmó que ya habían advertido de la situación crítica en el Catatumbo. También condenaron los últimos ataques por el grupo armado, sin embargo, no le cerraron las puertas de la paz del todo. Por segunda vez, las conversaciones con el ELN y el gobierno nacional están suspendidas. La primera decisión se dio luego del ataque a la base militar en Puerto Jordán, Arauca, el 17 de septiembre del 2024. Esta vez, la situación de emergencia en el Catatumbo, norte de Santander, es crítica por los ataques del ELN, que ya han dejado más de 20 personas muertas. Habíamos advertido que se atendiera esa situación porque iba a pasar lo que efectivamente pasó. Por nuestra parte, llevábamos 8 meses buscando reactivar la mesa, haciendo todos los esfuerzos con comunidad internacional, con toda la participación que hubo en la sociedad civil, para que los procesos avanzaran, para que el proceso avanzara. Las conversaciones se han suspendido a pesar de las reuniones extraordinarias que habían realizado en Caracas, Venezuela, con el fin de continuar el proceso. Nos disponíamos a la semana entrante pues a reunirnos con el ELN para ya desatrancar de toda la mesa, buscando retomar temas como la participación, cese al fuego, para dónde va el proceso, sus alcances y atender también los factores de crisis. En eso estábamos cuando aparece esto que estaba cantado, que se sabía, que es desatar esta guerra de Catatumbo. El senador y delegado de paz, Iván Cepeda, condenó los recientes ataques del grupo armado. El ELN está cometiendo crímenes de guerra en la región de Catatumbo y estas acciones, como la que está llevando a cabo en Catatumbo, como la que llevó a cabo contra la población del Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogos.
Por tanto, está suspendida la negociación con el ELN. El jefe de la mesa de diálogo con las disidencias de las FARC, Camilo Pozo, también se pronunció. Condenó los ataques del ELN a firmantes de paz y a quienes están en las conversaciones. Confirmó que los líderes que están en la mesa de diálogo a cargo de alias Calarcá no han respondido a los ataques del ELN. Es una acción en contra del proceso de paz, en contra de los delegados del bloque Gentil Duarte a la mesa de conversaciones y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones buscando transformaciones territoriales. En la zona de los enfrentamientos buscan a alias Richard, Andrea Bendaño y John Mechas, quienes están en la mesa de diálogo con el gobierno nacional y que ahora son objetivo del ELN. Se espera una próxima reunión en el mes de febrero en Bogotá para continuar las conversaciones de paz con las disidencias de las FARC, mientras el ELN continúa con banderas arriba para la guerra. Bueno, vean ustedes, parecía imposible no tomar esta decisión por parte del presidente Petro de volver a suspender los diálogos con el ELN. Digo volver a suspender porque ya se había dado una primera suspensión hace menos de 6 meses, por allá a mediados del mes de septiembre. En esa ocasión lo que generó la suspensión fue un ataque con cilindros bomba en Arauca que dejó a 2 soldados muertos y a más de 25 heridos. Pues bien, el gobierno decidió posteriormente retomar nuevamente los diálogos con el ELN y ahora vuelve a tomar el presidente Petro esta decisión diciendo el ELN no tiene voluntad de paz. Cualquiera diría que estos son apenas 2 manifestaciones de un proceso de paz total que nunca ha tenido un norte definido, que ha tenido metodologías erráticas, que ha cambiado de negociadores y que en realidad no ha tenido una verdadera voluntad de paz, como lo dice el presidente de parte del ELN. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la suspensión del mes de septiembre y la suspensión que se ha dado el día de hoy. Y esto tiene que ver con que ha cambiado el entorno geopolítico para Colombia, pero también el entorno de la negociación y de la guerra misma para el ELN. Nos referimos, por supuesto, a el hecho de que Nicolás Maduro haya asumido como dictador en Venezuela, que esa dictadura no haya sido reconocida o al menos con aguas tibias por parte del presidente Petro, lo que lo ha dejado, como se dice popularmente, sin chicha ni limonada, porque ni es claramente adverso al gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco es claramente aliado, y más bien el gobierno de Nicolás Maduro o la dictadura de Nicolás Maduro le cobra permanentemente el no ser un defensor más acérrimo del hecho de que Nicolás Maduro se haya quedado en el poder, pero también la elección de Donald Trump, que se va a posesionar arrancando la próxima semana. Eso ha hecho que Nicolás Maduro se haya atrincherado, como lo hemos visto en su retórica, como lo hemos visto en la práctica, en la posesión, pero ese atrincheramiento de Nicolás Maduro lleva de la mano al ELN, porque el ELN, que tiene un poco más de 1000 hombres al otro lado de la frontera, todos sabemos que de este lado de la frontera es un grupo guerrillero, del otro lado de la frontera es un grupo paramilitar, es decir, es un grupo ilegal al servicio del gobierno o de la dictadura de Nicolás Maduro. Y de algún modo Nicolás Maduro siente que la mejor manera de hacerle mella a Colombia y de evitar, por supuesto, cualquier movimiento militar como el que anunció en su momento el expresidente Álvaro Uribe. No lo anunció, sino que lo invocó de alguna manera contra Nicolás Maduro, pues es activando al ELN. El ELN ha movido hombres hacia esa frontera con Venezuela del resto del territorio nacional, se ha fortalecido allí y lamentablemente el gobierno reacciona de manera muy tardía. Ya la defensora del pueblo ha dicho que desde el mes de noviembre había alertas tempranas sobre lo que iba a suceder en la frontera y solamente en las últimas horas el gobierno ha decidido mandar 300 hombres más adicionales de la fuerza pública. Mientras tanto, bastante desamparado ese territorio. Vamos a ver si el gobierno se mantiene en esta decisión o no de mantener suspendidos los diálogos con el ELN o si vuelve una vez más a cambiar de parecer.